Si le cambio algo, lo guardo. Y si no, todo esto se los voy a hacer llegar, ¿cómo se llama? Por todo el material que les he, de hecho, me hace falta eso. Es que no he tenido tiempo. Pero todos los que todos los materiales que les he presentado se los voy a hacer llegar. Entonces, a ver, déjame ver. Ya se me quedé como por la 23. Y compré una máquina porque la anterior ya estaba viejita. ¿Dónde vamos? Por aquí. Por aquí. Bueno, de hecho, esta fue lo último que estuvimos comentando, ¿se acuerdan? Que entre las funciones más importantes del agua se encuentran muchas. Sí, de hecho, es el componente principal de la mayoría de los tejidos, ¿sí? Entonces, pues va a estar donde quiera, ¿sí? Y no se diga, cuando los tejidos son líquidos, como la sangre, pues ya estuvo. Entonces, los productos finales del metabolismo también se eliminan por el agua, aprovechando que el agua tiene propiedades de solvente, ¿sí? Ahí tenemos el caso de la urea, en fin. Regula la temperatura bastante bien, ¿sí? De hecho, para algunas especies, los perros dentro de ellas, los cerdos dentro de ellas, ¿sí? Que se les dificulta transpirar por medio de las glándulas sudoríparas, ¿sí? Transpiran por otros medios, ¿sí? Y es la manera en que respiran, ¿sí? Los perritos y los cerdos, que bueno, ellos tienen un intercambio limitado y de hecho por eso son muy sensibles a cambios de temperatura, sobre todo temperaturas muy altas, ¿sí? Y es lubricante y amortiguador, y ahí hacíamos algunos comentarios la clase pasada, ¿sí? Bueno, las necesidades de agua del animal se pueden cubrir de diferentes maneras. Obviamente que la primera es la más importante, ¿sí? El agua de bebida es la fuente más importante para la mayoría de las especies, y vean cómo lo digo, ¿sí? Si digo mayoría de las especies animales, es correcto. Si digo para todas las especies animales de interés zootécnico, también es correcto. Y vean la diferencia entre una y otra. Es decir, ¿sí? Hay animales que se procuran agua muy allá de vez en cuando, entonces para ellos como que eso de la mayoría no aplica. En fin, pero bueno. El agua de bebida es la es la fuente más importante para todas las especies que ustedes van a trabajar profesionalmente cuando egresen de acá. ¿Sale? También es una parte muy importante en los alimentos, sobre todo cuando son forrajes frescos. El agua llega a ser tan alta como un 65, un 70%, cuando la alfalfa está bien tiernita, bien, en fin, todo eso, ¿sí? Entonces, se imaginarán que si un animal, una vaca, se come 20 kilos de alfalfa, tranquilamente podríamos decir que 15 de ellos es agua, ¿sí? El agua metabólica producida por la oxidación de nutrimentos, ¿sí? Es decir, cuando se está obteniendo la energía de los compuestos que consume
come el animal, mayormente carbohidratos o lípidos, sí, hay una oxidación de estos nutrimentos. Entonces, hay una producción de agua. Ciertamente no es para nada equiparable a lo que se proveen los animales del agua de bebida, pero también en algunas ocasiones llega a ser más importante, más en unas especies que en otras, ¿sí? También el agua liberada en la formación de polímeros. Imagínense ustedes que están haciendo o que se están sintetizando, que son testigos de la síntesis de polímeros, ¿sí? ¿Cuál es el polímero más importante en producción animal? A ver, díganme. El polímero más importante en producción animal es... ¿Proteína? Claro, por supuesto. Todo es proteína, todo gira alrededor de proteína, ¿sí? Nosotros no somos como, digo, las plantas que, a ver, ¿qué quieres? ¿Vitaminas, proteínas, grasas, carbohidratos? No, acá en producción animal es proteína, proteína de muy alto valor biológico, ¿sí? Por segunda ocasión voy a repetir que el valor biológico está determinado por la composición de un compuesto. Estamos hablando de proteínas, está determinado por la composición en términos de aminoácidos que componen a la proteína y qué tan disponibles están ellos para el aprovechamiento por parte de los animales. Entonces, cuando se está formando ese polímero ultra mega archi importante, dicen ustedes, que es la proteína, también hay una liberación de algunas cuantas moléculas de agua, ¿sale? También el agua preformada y almacenada en los tejidos de los animales, sí, que es catabolizada durante un periodo de balance energético negativo. ¿Sí? ¿Cuándo es esto? Cuando la cantidad de nutrimentos que adquiere el animal a partir de los alimentos que comió es inferior a las necesidades de nutrimentos que tiene, ¿sí? Ahí está en un balance energético negativo. En general es un balance nutrimental negativo, ¿sí? Es decir, lo que come no es suficiente siquiera para mantenerse. El animal tiene que echar mano de algunas reservas. Bueno, en esos casos, sí, obviamente que no necesitamos echar mano del agua que se forma en esos casos, ¿verdad? Porque obviamente sí. Es decir, si ustedes se fijan acá lo que son dietas, los que mira que hay que guardar la línea, no, acá no se guarda la línea con los animales que estamos, que tenemos en nuestras explotaciones, ¿sí? Obviamente que aquí, ahí ya hablamos de otras cosas, ¿sí? Por ejemplo, uno de los parámetros más importantes que tenemos décadas de estar manejando es ganancia diaria de peso. A ver, díganme ustedes, ¿habrá un concepto más tecnológicamente más adelantado que la ganancia diaria de peso? En los animales que nos interesa es que ganen mucho peso. Cerditos, pollitos, conejitos, vacas o novillos, pues, ¿sí? Bueno, y vacas lecheras también cuando están creciendo. Díganme, ¿hay un parámetro biológico, un indicador biológico mejor que la ganancia diaria de peso? Parecido. Sí lo hay. Sí lo hay, sí lo hay, sí lo hay. Es ganancia diaria magra de peso. Ah, caray. ¿Y qué es diferente con el anterior? Ah, que el anterior no se anda fijando en qué gane el animal. Ah, caray. ¿Y qué no gana? ¿Siempre proteína? Pues no. Depende mucho de la edad que tenga el animal.
Cuando uno, voy a hacer el símil aquí con los animales, obviamente que guardando toda proporción, ¿no? Y solo como a manera de ejemplificar. Sí, ustedes para que estén gorditos necesitan comer mucho, 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 ¿sí? Y ni así todavía, ¿sí? Verdaderamente necesitan comer mucho, pues, ¿sí? Y tener unos hábitos de no ejercicio y bla, 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 en fin, toda esa serie de cosas, ¿sí? Entonces, es raro que los organismos animales, nosotros somos uno de ellos, ¿sí? Ganen una ganancia de peso basada en grasa en las primeras etapas. Ah, pero ¿qué pasa cuando un pollito llega a las 7 semanas? Cuando un puerquito llega a los 5 meses. Cuando nosotros, Homo sapiens, llegamos a los 22, 24 años y salimos de Chapingo, bueno, ahí hay algunos cambios, ¿sí? La composición de esa ganancia diaria va a cambiar. Antes de las 7 semanas en los pollitos fue mayormente ganancia magra. Después de las 7 semanas, la proporción de la ganancia va a cambiar. Va a ganar un poquitín más de grasa y los puerquitos también y nosotros pues también, ¿sí? ¿No se han fijado cómo, obviamente que no todos, ¿no? Pero algunos, cuando egresan de acá y dicen, oh, ok, ahí nos vemos, y regresan no voy a exagerar, pero regresan a los 2 años y dicen, caray, estás comiendo requete bien, mano, qué bien te va, ¿sí? En fin, solo así lo voy a dejar. Pero bueno, eso ya no voy a hablar tanto porque si no, no nos vamos a no vamos a alcanzar. Pero bueno, ese es el asunto, pues, sí, la ganancia diaria de peso no necesariamente va a ser siempre proteína. Ojalá fuera proteína, pero bueno, en fin. Bueno, la temperatura ambiental, el nivel de consumo de alimento, contenido de agua en los alimentos, tamaño corporal, estado fisiológico y nivel de producción de leche para los animales que son lecheros, ¿sí? Entre otros, son factores que influyen mucho en el consumo de agua. Vean ustedes, el ganado consume de 3 a 4 litros de agua por cada kilogramo de materia seca consumido. La vaca lechera en producción consume de 3 a 4 litros de agua por litro de leche producido. Hay evidencias de que la producción de leche es mayor cuando el agua está disponible continuamente que cuando se proporciona en un determinado número de veces por día. Ahí tenemos ese caso que 2. Ok. Sin embargo, con todo lo que hemos revisado de las fuentes de aprovisionamiento de agua, de los factores que van a influir en el consumo de agua, de los papeles que va a realizar funciones metabólicas, para que se oiga un poquito más técnico, de las funciones metabólicas que va a desarrollar el agua en los tejidos animales, ¿sí? Con todo eso que hemos revisado, ¿sí? La manera en que vamos a manejar el agua en producción animal es como está en el último parrafito. ¿Sale? Alguien que lo lea, por favor. Adelante, adelante. ¿Alguien? ¿Puedo, profesor? Claro. Ok. Sin embargo, en condiciones normales, en producción animal, el agua debe estar disponible todo el tiempo, limpia, fresca y a libre acceso. Ok, perfecto. Entonces, disponible 24/7. Limpia, le podemos hacer, deberíamos de poder tomar nosotros de la misma agua que toman los animales. Fresca, ¿sí? Y a libre acceso a lo que quieran, ¿sí? Entonces, esa es la manera de que vamos a manejar el agua. Entonces, ¿por qué hay algunos tanques en algunas naves de animales confinados? ¿Sí?
Ah, bueno, eso obedece a otras cosas, ¿sí? ¿Por qué tenemos que hacer un cálculo de la capacidad de la cisterna dependiendo del número de animales? Ah, bueno, es que tenemos que tener agua de reserva para sobrevivir, no sé, una semana por lo menos, ¿sí? Más si están en una región que es crítica, ¿sí? Tenemos que asegurarnos de eso, ¿sí? Y ahora, pues como que todo el país está llegando a ser crítico, ¿sí? No se han pensado ustedes, no se han puesto a pensar en que el país depende del agua de su subsuelo para su desarrollo. México, estamos así. Vayan ustedes, bueno, de acá tenemos que sacar de la plática al sureste. Sí, allá en Tabasco, donde para mandar a las vacas a pastar les tienen que dar su traje de buceo y de buzo, de buzas, ¿sí? Y ya mandarlas a pastar. No, no, no. Pero fuera de Chiapas, fuera de Tabasco, fuera del sur de Veracruz, en la mayor parte del país dependemos del agua del subsuelo. Y cuando no es subsuelo, dice, espérate, el Ciudad de México, no, depende. Ah, pues sí, pero ellos se la están trayendo de la cuenca de Cutzamala, la mayor parte de ella, sí. Y ahí es, ciertamente es agua superficial y todo eso, sí, pero de cualquier forma, sí. Se la están trayendo para acá, pero están generando otro tipo de problemas, donde iba el agua arriba o abajo. Pero son pláticas que nunca vamos a acabar, ¿sale? Mejor continuamos, ¿sí? Otro día platicamos, ya que estén ustedes acá y todo eso, ¿sale? En fin, pero bueno. Entonces, esa manera en que le dio su compañera de manejar el agua es como vamos a manejar el agua en producción animal. Todo el tiempo disponible, que esté limpia, que esté fresca, ¿sí? Eh, y que se puedan tomar toda la que quieran, ¿sale? En fin, ahí está, ¿sí? Vamos a empezar ahora con la otra partecita de la llave aquella, ¿se acuerdan? Sí, entonces decíamos que por un lado teníamos una muestra o teníamos un alimento y la primera partición que hacíamos era agua y materia seca, materia orgánica o materia seca, pues, ¿sí? Y luego de la materia seca la podemos dividir nosotros en materia inorgánica y en materia orgánica. Bueno, dentro de la materia orgánica que compone los alimentos se encuentran varios grupos de nutrimentos, todos muy importantes para los animales. Carbohidratos. Ah, los carbohidratos son compuestos formados por carbono, hidrógeno y oxígeno y algunos de ellos, sí, pocos, sí, tienen nitrógeno y azufre, sí. Pocos carbohidratos ocurren como tales en tejidos animales, pero forman la mayor parte, sí, hasta cerca de un 80% de los alimentos del ganado, sí. De hecho, cuando ustedes vayan a hacer sus análisis ahí en el laboratorio del doctor Eliseo, pues se van a dar cuenta de que todo va a empezar con llevar a base seca su muestra antes de cualquier análisis, base seca, ¿sí? Entonces, pesan al principio, pesan base seca, es el contenido de humedad. Y luego ya de ahí, bueno, vamos a ver, cada uno se puede determinar por una determinada metodología, ¿sí? Algunos carbohidratos importantes en nutrición animal son las dextrinas, que resultan de la hidrólisis y digestión del almidón. O sea, es como si ustedes, imagínense, agarraran un almidón y lo estiran todo, pues llegan como de aquí al principal, ¿no? Más o menos. O a lo mejor un poco más acá, de aquí al sistema, ¿sí? Que ustedes no conocen dónde está zootecnia y cómo está rectoría con relación a zootecnia ni sistema. Yo creo que sí, ¿no? Hay algunos de ustedes que sí estuvieron por acá todo primer año, ¿sí? Pero bueno, el asunto es, pues, imagínense que un polímero de almidón, ¿sí? Lo estiran y llegan de aquí a Siestam, ¿sí? Entonces, ustedes agarran unas tijeritas por ahí, se van cada metro cortando y todo eso. Eso es empezar con la digestión del almidón, ¿sí? Y de las primeras moléculas que se van a formar de ese rompimiento, bueno, van a ser dextrinas, ¿sí? Obviamente que las dextrinas no van a ser tan grandes. Bueno, el almidón tampoco iba a ser tan grande, pues, de aquí así está, sí. Pero imagínense que sí pueden, no sé, un almidón tener la longitud que tiene su uña, ¿sí? Y bueno, imagínense que pueden ustedes partirlo, no sé, en unas 10 veces, ¿sí?
Entonces van a quedar pedacitos muy chiquitos, ¿sí? Esos alcanzan a ser algunos de los compuestos de los que estamos hablando. El glucógeno es, y vean cómo es la única reserva en el hígado y músculo, la única reserva animal, y de hecho ocurre en hígado y ocurre en músculo, y se asemeja al almidón. El almidón es un producto vegetal. Se asemeja en función y estructura, ¿sí? Sin embargo, no ocurre una, ¿cómo se llama? Moléculas grandes y todo el tiempo de glucógeno, no. Entonces, el glucógeno se forma cuando imagínense que ahorita, si se los van a traer ahora en mayo, ¿sí? Me dijo su compañera que en marzo llegan, en mayo llegan, y si dice, no, o sea, vámonos a la unidad deportiva, y yo me fui haciendo, no sé, 16, 14 segundos en los 100 metros, hago 24 o 26, para no exagerar, en los 200 metros, ¿sí? Y quieren llegar al mismo nivel, o es más, corrían los 5 kilómetros en media hora, ¿sí? Entonces, dice, no, yo me fui a ese nivel y a ese nivel voy a regresar otra vez mi ejercicio, ¿sí? Pues a lo mejor sí lo hacen, son jóvenes la primera vez, no pasa nada, sí, pero al día siguiente van a andar con unos dolores, pero unos dolores bien sabrosos, acá en las pantorrillas. ¿Qué es eso? ¿A qué se deben esos dolores? Esos dolores se deben a acumulaciones de glucógeno que van a estar molestando a las fibras musculares. ¿Y cómo es que llegaron ahí? Es que el día anterior los músculos estaban necesitando un montón de energía. ¿Y cómo les proveemos de energía? A través del glucógeno, que es un polímero de glucosas. Y luego, como dejé de hacer ejercicio a la hora o a la hora y media y interrumpí la ruta metabólica que ya estaba establecida para adquirir la energía. Y entonces, el glucógeno que ya no alcanzó a descomponerse para obtener la energía, se acumuló en los músculos. Y es lo que causa unos dolorcitos sabrosos ahí a todo dar. Sí, son de los dolorcitos que uno quiere tener, porque son dolores, al final de cuentas, de que queda de algo efectivo. Obviamente, si se mantuvieron en el mismo nivel que tenían cuando se fueron de chapis, pues no van a tener nada, ¿sí? Y a lo mejor si van a tener, en lugar de 30 minutos, van a tener 28 minutos en los 5 kilómetros, en fin. Pero bueno, si no ese es el caso, el glucógeno les va a dar un poquito de problemas. En fin, la celulosa es un compuesto vegetal, ¿sí? Es el más abundante en todo el reino animal y forma la mayor parte de las paredes celulares, ¿sí? Luego viene un grupo grande de exosas, que es un grupo genérico más o menos. ¿Por qué genérico? Porque hay muchos tipos de exosas. Ya hemos comentado varias. La galactosa, la glucosa, la fructosa, todos esos son exosas, ¿sí? En fin, entonces, las exosas es un grupo muy grande de carbohidratos, varios de los cuales juegan un papel muy importante en nutrición, bien como componentes de los alimentos o como producto del metabolismo del cuerpo, ¿sí? Y vamos a tener obviamente una clasificación de carbohidratos, ¿sí? No es una sola manera de clasificar los carbohidratos, no, métanse, busquen en Google clasificación de los carbohidratos y les da, no sé, varias, ¿sí? Y obviamente les da por lo menos, no sé, unas 500 o 600,000 referencias, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay muchas páginas que traen clasificaciones de los carbohidratos, abran unas cuantas y verán que no siempre va a ser la misma. En fin, pero bueno.
Esta que vamos a ver aquí los va a dividir en cuatro grupos grandes: monosacáridos, oligosacáridos, polisacáridos y compuestos especializados. El primero, el de los monosacáridos, pueden ser triosas. Ah, caray, ¿y por qué triosas? Pues nada más porque su molécula más elemental tiene 3 átomos de carbono, y tetrosas 4, y pentosas 5, y hexosas 6. Y si ustedes se fijan, sí, de hecho, por esto es que se llaman también hidratos de carbono. Si ustedes se fijan, el número de carbonos, de átomos de carbono, va a ser el mismo número de oxígenos. Y el hidrógeno va a estar en la misma proporción que se encuentra en el agua. De ahí que equivocadamente, ¿sí? Se les llame hidratos de carbono, ¿sí? ¿Por qué? Porque están el hidrógeno y el oxígeno en las mismas proporciones que se encuentran en el agua, y el número de moléculas de agua va a ser el número de átomos de carbono, ¿sí? Pero bueno, ¿sí? Ejemplos: gliceraldehído, dihidroxiacetona, tetrosas, eritrosa, pentosa, ribosa, arabinosa, gilosa, gilulosa, desoxirribosa, y ya se imaginarán que lo que estaría haciendo una desoxirribosa, quiten un oxígeno y listo, a una ribosa y listo. Y hexosas, pues acabamos de decir que la glucosa, galactosa, manosa, fructosa, son todos ejemplos de hexosas. Entonces, este es monosacáridos. ¿Qué es un monosacárido? Una moleculita sola de un carbohidrato por allá que anda perdida en el espacio. Y ya dependiendo si es de 3, 4, 5 o 6 carbonos, se va a llamar triosa, tetrosa, pentosa, hexosa. Fácil, ¿sí? Y los oligosacáridos, allí hay disacáridos, trisacáridos, pentasacáridos y tetrasacáridos, ¿sí? Caray, ¿cómo así? Que entonces, ¿qué debo entender por un disacárido? Un disacárido es una molécula de carbohidratos que tiene 2 monosacáridos. La maltosa tiene 2 glucosas, y la lactosa tiene una galactosa y una glucosa. Y la sacarosa, pues aquí está, tiene una glucosa y una fructosa. Y los trisacáridos, rafinosa, y tetrasacáridos, estaquinosa. Y se imaginarán que un trisacárido va a tener 3 moléculas de un monosacárido, ¿sí? En fin. Y luego los polisacáridos, pues va a haber homoglicanos y va a haber heteroglicanos. Caray, ¿cuáles uno y cuáles otros? Pues tenemos homoglicanos, pentosanas y hexosanas. Por ejemplo, el almidón es una hexosana. Espérame, ¿qué quiere decir eso? Que cuando la molécula del monosacárido sea exactamente la misma, se va a tratar de un homoglicano. ¿Y qué pasa si mayormente tengo las moléculas de un monosacárido, pero se meten otros carbohidratos por ahí? En ese caso vas a tener heteroglicanos. Y ejemplos de ellos son las pectinas, hemicelulosa, las gomas y los mucílagos. Y luego, pues luego siguen los compuestos especializados, ¿como cuáles? Como la quitina y como la lignina. La quitina es exclusiva del reino animal. Ustedes no van a encontrarse ni en los insectos, que se las saben de todas y se salen fuera de las reglas. No hay un insecto que tenga lignina. Y jamás van a encontrar una planta que tenga quitina. ¿Sale? Seguimos. Aquí está otra, aquí ya no me voy a detener. Sí, es lo que les decía, carbohidratos según grupo funcional, grupos, ahí tenemos aquí características, ejemplos, ¿sí? Y aquí tenemos monosacáridos, ¿sí? Son las unidades monoméricas fundamentales de la estructura de los carbohidratos. Los más conocidos son glucosa, fructosa y galactosa. Pero luego de los monosacáridos vamos a ver que algunos tienen como grupo funcional las aldosas, otros las cetosas.
Y en las aldosas, bueno, su grupo funcional es un aldehído. Ejemplos, glucosa y galactosa. Y de las cetosas, de la cetosa su grupo funcional es una acetona. Ejemplo, fructosa, ¿sí? Y luego acá por el número de átomos de carbono, esto sí ya lo vimos, triosa, tetrosa, pentosa, hexosa. Y esto pues ya es repetición. Y de los ejemplos, 3 átomos, carbohidratos, 4 carbonos, eritrosa, 5 ribosa, desoxirribosa, 6 fructosa, galactosa, glucosa, en fin, ¿sale? Y luego los oligosacáridos, son polímeros de entre 2 y 10 residuos de monosacáridos, o sea, 10 monosacáridos formarían un oligosacárido. Y aquí tenemos disacáridos, trisacáridos, tetrasacáridos, pentasacáridos, y ya no sé cómo se llaman los demás, pues, hexasacáridos, heptasacáridos, y de 8, octasacáridos, y de 9, nonasacáridos. Bueno, no sé, porque también puede ser 90. Sí, pero bueno, no estamos hablando de acá de gramática y nada de eso. Sí, estamos hablando que de 2 a 2, hay 2 moléculas de un monosacárido en un disacárido. Y que puede haber carbohidratos que tengan de 3 a 10 moléculas de monosacáridos. Entonces, si es de 3, si es de 10, van a tener entonces de 3 a 10 átomos, moléculas de un monosacárido, ¿sí? Ejemplos, acarbosa, gentianosa. En mi vida he visto una cosa de esas, pero bueno, pero existen, pues. Y luego los polisacáridos, son polímeros largos de residuos de monosacáridos, ¿sí? Tipo de residuo, homopolisacáridos u homoglucanos, ¿sí? Contienen solo un tipo de residuos de monosacáridos, ¿sí? Y de ahí los ejemplos son almidón y el glucógeno, ¿sí? Y a nivel bioquímico existen 3 ciclos básicos a través de los cuales los compuestos ricos en energía la liberan, ¿sí? Tenemos esos 3 ciclos que ustedes ven, el glicolítico o de Meyerhoff, el del ácido tricarboxílico o ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico. ¿Por qué del ácido cítrico? Porque el ácido cítrico, si ustedes se fijan muy bien por aquí, se lo van a encontrar en algún momento de este ciclo. Este ciclo es para la obtención de energía. ¿A partir de qué? A partir de trisacáridos. Caray, pues no que hexasacáridos. Sí, pero es que se partió y formó por ahí moléculas de 3 carbonos. Si ustedes se fijan, aquí es un carbono, otro carbono, 3 carbonos, ¿sí? En fin, y si ustedes se fijan acá, pues acá está como de 6 carbonos, ¿sí? Pero esto es, en fin. No vamos a entrar en los niveles de detalle. De hecho, ahorita deben estar ustedes llevando bioquímica y ahí sí, mejor apréndanselo. Mejor ese ciclo, tomen el dibujito del libro de Krebs y pónganlo, imprímanlo en un póster, ¿sí? Y apréndanselo porque el doctor Eliseo se los va a preguntar. Y luego finalmente hay otro ciclo, fosforilación oxidativa, que es el sistema de citocromos, que en realidad es para las plantas como hacen el transporte de energía también. Pero bueno, sí. Luego, bueno, hasta ahí quedaron los carbohidratos. Luego vienen los lípidos. Y si ustedes nos buscan una definición, en muchas de ellas van a encontrar algunas de las palabras que... A ver, alguien más que me ayude, si no, pues nada más estoy hable y hable yo. A ver, alguien más, porfa. Lípidos. Alguien, es para leer, no es para examen. Adelante. ¿Quiere que lea, profe? Sí, claro. Todo. A ver, los lípidos. Grupos heterogéneos compuestos insolubles en agua, pero solubles en compuestos orgánicos, éter, cloroformo, benceno. Una de sus características principales es que son ricos en energía. Líquidos compuestos. 1. Glicolípidos. Molécula de glicerol con 2 ácidos grasos insaturados. 2. Enfingólipidos. No contienen glicerol, pero tienen el aminoalcohol enfincosina. Son componentes de la enfincomielina. 3. Fosfolípidos, componentes de las membranas celulares animales.
Perfecto, muchas gracias. Sí, efectivamente ahí tenemos unos ejemplos. A ver, díganme, una de sus características principales es que son ricos en energía. Va el 10 para el examen que corresponda a este. Díganme en qué reside que tengan un mayor contenido de energía que los carbohidratos al mismo peso. ¿Qué quiero decir? Que un gramito de lípidos va a tener más energía que un gramo de carbohidratos. ¿En qué reside? Y eso lo llevaron hace un año. ¿Cómo se explica eso? Díganme. ¿No les gustan a ustedes los 10? ¡Qué barbaridad! A mí me encantaba cuando estaba de estudiante. Sí. Bueno, como quizá no quieran participar o no sé qué, pero en fin. Lo que explica el que los lípidos tengan un mayor contenido de energía que los carbohidratos es que ustedes saben, acabamos de ver, vean esa lámina que tienen ahí, ¿sí? En esa lámina se va a agregar oxígeno y como se agrega oxígeno, se forma CO2, pero se libera energía. Entonces, díganme ustedes, ¿qué molécula va a aceptar más? ¿Un carbohidrato de 6 carbonos o un lípido de 6 carbonos? ¿Qué molécula se va a oxidar más y por lo tanto a absorber más oxígeno y por lo tanto a liberar más energía? Si los procesos de oxidación se asocian con liberación de energía, pues entonces entre más se logre oxidar un compuesto mayor biológico, mayor cantidad de energía va a liberar. Eso, jóvenes, es lo que explica el que un lípido pueda liberar mayor cantidad de energía que un carbohidrato. El carbohidrato de manera natural ya está semioxidado, por así decirlo. ¿Cuántas, no? Y sí, que me voy a meter en Honduras, pero obvio que hace mucho tiempo que yo llevé eso, sí. Pero una molécula o un átomo de carbono, ¿cuál es el número máximo de oxígenos que puede atrapar? 2. Y en los lípidos, ¿cuántos oxígenos hay? No hay. Ok. Y en los carbohidratos, pues el mismo número de átomos de carbono es el mismo número de oxígenos que ya hay. Entonces, ¿cuántos oxígenos máximo puede agarrar? Tantos como átomos de carbono tenga ese. Híjole, no voy a avanzar, pero ya no voy a echar tanto rollo, ¿sí? Va a aceptar tantos como átomos de carbono tenga esa molécula, ¿sale? Entonces, así está el asunto, ¿sí? Y eso es lo que explica, que tengan más cantidad. Bueno, aquí está muy bien rápido. Clasificación de los lípidos saponificables que forman jabón con hidróxido de potasio, y hay simples y hay compuestos, simples, grasas y ceras, compuestos glicolípidos, esfingolípidos, fosfolípidos, y no saponificables, es decir, que no forman jabón con el hidróxido de potasio, terpenos, esteroides, prostaglandinas. De hecho, esteroides, prostaglandinas son algunos de ellos, nos los vamos a encontrar de aquí a de aquí a 2 unidades, vamos a hablar de ellos, ¿sale? En el grupo de esteroides se encuentran, alguien que me apoye, porfa, adelante, adelante, adelante. Alguien. Yo, profe. Sí, adelante, adelante. En el grupo de los esteroides se encuentran esteroles, colesterol, uno de los más importantes, ergosterol y ácido biliar, importante en la digestión. Sigue. ¿Le sigo? ¿Sí? Bueno.
En el rumen, los triglicéridos y galactolípidos, mediante la hidrólisis microbiana, se transforman en los ácidos grasos volátiles, AGV, que posteriormente se absorben constituyendo la fuente de energía para los rumiantes. En no rumiantes, los nutrimentos que proporcionan energía se absorben en forma de monosacáridos. Los rumiantes en pastoreo consumen dietas bajas en lípidos porque el contenido de ellos en las plantas es bajo, de 1 a 4%. La hidrólisis en el rumen comienza rápidamente después de la ingestión de los alimentos. El metabolismo microbiano de los galactolípidos y triglicéridos comienza con la hidrólisis. Cantidades excesivas de ácidos grasos y triglicéridos pueden causar profunda alteración, disminuyendo las bacterias metanogénicas. Si se afecta la fermentación del metano, se produce un exceso de hidrógeno. Muy bien, muy bien. Entonces ahí el primer párrafo habla de los grupos de esteroides, ¿sí? Y en el segundo habla incluso de la manera en que la energía se obtiene a partir de los ácidos grasos, ¿sí? Y bueno, también nos dice que en pastoreo los animales tienen bajo consumo porque las plantas no tienen un contenido muy alto de lípidos, ¿sí? Y el último párrafo nos dice que tenemos que ser muy cuidadosos en las transiciones de las raciones. Ya habíamos hablado de eso. Decíamos que animales que vienen del pastoreo vamos a acostumbrarlos a dietas con las que van a ser finalizados en el corral de engorda, sí, pero poco a poco. ¿Por qué? Porque podemos matar la flora microbiana si les hacemos un cambio muy drástico de los alimentos a los animales. Entonces, luego vamos a ver eso, me van a entender mejor cuando veamos cómo se hace ese cambio, pero por ahorita solo lo vamos a dejar aquí. ¿Sale? Muy bien. Las proteínas, bueno, es el siguiente grupo de nutrimentos. Las proteínas son macromoléculas compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno y su componente específico, el nitrógeno, ¿sí? En su mayoría también contienen azufre y fósforo, ¿sí? Y las mismas están formadas por la unión de varios aminoácidos. De hecho, la composición de los aminoácidos es lo que hace más o menos valiosa a una proteína. ¿En qué términos de valor? Valor biológico, ¿sí? Los aminoácidos están unidos mediante enlaces peptídicos y el orden y disposición de los aminoácidos en una proteína depende del código genético, del ADN del animal. Un animal puede, o sea, depende de la información genética que tenga, puede mandar un mensaje u otro. Sí, que, mira, tráete que una lisina, tráete lo que no sé, un ácido glutámico y luego una prolina, en fin. ¿Sí? Y eso está determinado en el código genético, ¿sí? Luego tenemos una clasificación de las proteínas y, bueno, ahí el primer grupo es el de las holoproteínas y aquí están formadas solos por aminoácidos, ¿sí? Dentro de las holoproteínas están las globulares, las fibrosas, ¿sí? Y las fibrosas. En las globulares están las prolaminas, ejemplo, ceína, gliadina y ordeína, y aquí están las especies en las cuales se encuentran. Las gluteninas, por ejemplo, la glutenina que está en el trigo, la orizaína en el arroz, y si ustedes ven, oriza sativa, en fin, pero no quiero yo meterme en otras cosas. Digo, el sentido común les dice que es lo que se está tratando, ¿no? Pero bueno, no es el caso, ¿sí? Albúmina, ceroalbúmina en la sangre, ovoalbúmina en el huevo, lactoalbúmina en la leche. Albúminas, como que me suena a proteína de reserva, man. Y ovoalbúmina, pues para que crezca el pollito. Y lactoalbúmina, pues para que crezca el recién nacido. ¿Que no? En fin, vean que todo tiene una lógica, ¿sí? Hormonas, insulina, hormona de crecimiento, prolactina, tirotropina y hay muchas otras hormonas de naturaleza proteica,
¿sale? Enzimas, hidrolasas, oxidasas, ligasas, liasas, transferasas, en fin, como que se encargan de, espérame, hidrolasas como que une por el agua, oxidasas como que separa por sacando agua, y ligasas, pues como que liga, y liasas, pues es lo mismo. Cuando usted dice, líame un cigarro, ya no sé, y ustedes no entenderían eso, ¿verdad? ¿Qué es eso? Pues como que enróllame y pégame un cigarro, ¿sí? En fin, y ligasa, ¿qué hizo? Pues también pegó con algo. Y las transferasas, pues nada más como llevó de un lado a otro. En fin, todo tiene su lógica, en fin. Y fibrosas, bueno, el colágeno en tejidos conjuntivos y cartilaginosas, queratinas en formaciones epidérmicas, pelo, uñas, plumas y cuernos, elastinas en tendones y vasos sanguíneos, fibroínas en hilos de seda, de araña e insectos, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Luego viene, ese fue el grupo de holoproteínas, con el grupo de globulares y fibrosas, y bueno, en realidad aquí como que me hizo falta, en realidad aquí debió ser un grupo grande y luego acá A, B, C, D, E, y aquí pues dos, y luego fibrosas, A, B, queratina, C, elastina, sí, pero como quiera que sea, no nos hace mucho daño, es solamente una clasificación, ¿sí? No vamos a gastar mucho esfuerzo, que si vamos a hacer de un tipo o de otro, en fin. O no les voy a preguntar pues eso en el examen. Sí, no, ese es el asunto. Y luego vienen las heteroproteínas. ¿Y qué son las heteroproteínas? Ah, están formadas por una fracción proteica y por un grupo no proteínico, que eso se llama un grupo prostético. Ejemplo, glucoproteínas, ribonucleasas, mucoproteínas, anticuerpos, hormona luteinizante. Ah, caray, como que son un poquito más especializadas, ¿no? Pues así es. Tienen la mayor parte del peso molecular está compuesto por aminoácidos, pero luego tienen un grupo prostético que es el que hace una determinada función. Y luego las lipoproteínas, ¿sí? Que son de alta, baja y muy baja densidad, que transportan lípidos en sangre, ¿sí? Y las nucleoproteínas, sí, bueno, los nucleosomas de la cromatina, los ribosomas, sí, son ejemplos de núcleos o proteínas, ¿sí? Luego, cromoproteínas. Cromo, color proteína, pues proteína, ¿sí? Hemoglobina, rojita, hemocianina, mioglobina, ¿sí? Que transportan oxígeno, citocromos, que transportan electrones, ¿sí? En fin. Jóvenes, les presento por primera vez a algo que se tienen que saber. Esto, jóvenes, si yo estoy presente en un examen profesional y les digo, dime 10 aminoácidos esenciales para cerdos y ustedes me dan 5, con eso ya yo no tendría problemas, ¿sí? Pero si no me pueden decir 3, entonces sí. Total, que mejor apréndanselos todos, ¿sí? Estas son las letras con que universalmente se representan, más todavía, ¿sí? Déjenme ver si no estoy exagerando. No. Bueno, sí, fenil no, en inglés no, pero las demás hasta en inglés son las mismas letras. Fenilalanina no, ¿por qué? Porque ellos utilizan pH, ¿sí? En fin. Pero bueno, ARG es arginina, luego histidina, isoleucina, lisina, metionina, treonina, triptofano, valina, fenilalanina y leucina. Son los 10 aminoácidos esenciales para los puerquitos. ¿Qué quiere decir esenciales? ¿Que los demás no se utilizan? No, sí se utilizan, pero se utilizan a una velocidad tal que el animal los puede conseguir de otras fuentes. Y los esenciales, ellos no. Ellos tienen que estar forzosamente en lo que come el animal.
Más todavía. Algunos de ustedes, que yo sé que van a ser varios, van a terminar trabajando en nutrición animal. Entonces, ustedes van a andar monitoreando arginina, metionina, lisina, ¿sí? ¿Por qué? Porque generalmente son los aminoácidos más limitantes. ¿Qué es eso? Que se encuentran en menor proporción que los demás en los ingredientes que comúnmente utilizamos para balancear nuestras raciones. Entonces, entonces mejor los monitoreo de manera individual. Ok. Pero si ustedes resulta que, que vinieron a este mundo, sienten que Dios los mandó para dedicarse a las aves, entonces para ustedes hay a los 10 anteriores deben de sumarle estos 4: ácido glutámico, glicina, prolina y ácido aspartico. Los puerquitos tienen 10. Los pollitos tienen 14 aminoácidos esenciales, ¿sí? En fin. Ok, déjenme ver, es que les dije que con mucho, ya, no, ahí nos vemos, jóvenes, aquí nos quedamos, ¿sí? Hoy tenía que, déjenme ver, esenciales, 36, 13, no estuvo mal, ¿sí? Me perdí 10, sí, digo en comparación con la vez pasada. Llevamos a la mitad, ¿sí ven? Pero bueno, sale, jóvenes, au revoir, nos vemos. Hasta luego, profe. Hasta luego, Bye, gracias. bye. Nos vemos mañana. Hasta luego, profe. Ándele, bye, Cuídese, bye. profe. Ustedes también y nos vemos por acá pronto. Bye, bye. Profe. Bye.